batería, ¿no? Ahora vamos a abrir el cajón de estrategias horméticas, que algunas las vais a conocer, pero otras no. O, al menos yo no las conocía. Así, en general, cuenta qué son exactamente las estrategias horméticas y qué función tienen en nuestro organismo. Bueno, las estrategias horméticas, nosotros somos lo que somos, el ser humano que somos, gracias a que nuestros ancestros y nuestra genética ha pasado estrés, ¿no? Ha pasado muchos estrés. Ayunos, ha pasado hambrunas, han pasado muertes, guerras, sed, ¿no? Y entonces eso nos ha configurado como somos, ¿no? Lo que pasa que ahora en la sociedad en la que vivimos, pues tenemos muchísimas comodidades, no tenemos ningún estrés biológico realmente, ¿no? Todos los estreses son mentales, ¿no? Son rumiaciones, ideaciones, etc. Entonces, la estrategia hormética consiste en recuperar esa flexibilidad metabólica de la cual hablábamos al principio, que es la salud según la PNI, provocando pequeños estresores biológicos en el organismo, es decir, frío intermitente, calor intermitente, hipoxia, hipercapnia, sed... Espera. Frío, calor, lo sabemos. Sí. Hipoxia, cuéntalo. La hipoxia intermitente son, bueno, pues como las respiraciones del método Wim Hof, ¿no? Es respirar muchas veces seguido para generar una hiperoxigenación intracelular y asociado a ejercicio, y se hacen por grupos, en grupos de tres veces al día, ¿vale? Respiraciones, 15 respiraciones muy rápidas, luego se hacen sentadillas, luego se contiene el aire, 15 respiraciones muy rápidas, y esa es la manera de hacer hipoxia intermitente, y es un método de oxigenar la célula internamente, ¿no? ¿Y alguna otra? La hipercapnia, bueno, la hipercapnia es también una cosa completamente, bueno, yo la primera vez que la vi me pareció como completamente delirante, ¿no? Pero sirve para aquellos órganos que tienen una presión de oxígeno muy alta, ¿no? Que es el cerebro, el riñón, el pulmón, ¿no? Y entonces lo que se hace es respirar en una bolsa CO2, ¿vale? Y se va tratando de aguantar el máximo posible respiraciones, hiperventilaciones de CO2, ¿vale? Y también es un mecanismo muy modulador del vago, del sistema nervioso parasimpático. Esto ya lo utilizaban los psicólogos, sin llamarlo hipercapnia, pero se ha utilizado mucho hacer esos pequeños estresores en pacientes con ansiedad y con ataques de pánico, ¿no? Someterles a un mini ataque de pánico en consulta para que se den cuenta de que todos los síntomas que tiene el ataque de pánico tienen que ver con síntomas físicos y no mentales, ¿no? Entonces, y ayuda mucho pues a pulmón, a riñón. Wow. Bueno, claro. ¿Tú lo prescribes en consulta y ayudas a hacer esta práctica o siempre, en todos los casos, derivas cada vez a un profesional o esto lo puedes enseñar tú? No, eso se puede enseñar en consulta. Yo ayudo al paciente a hacer esta práctica, ¿vale? Le enseño a hacerla y, bueno, pues depende un poco de lo que yo creo que necesita y depende de cómo conecta el paciente con la práctica, si le es útil, si le parece... Por ejemplo, la hipercapnia es más difícil de asumir, ¿no? Porque se pasa mal. Cuando uno está respirando en una bolsa CO2 tiene síntomas desagradables, ¿no? De calor, de tal. Aunque, bueno, yo lo he hecho con pacientes que te aguantan respirando en la bolsa 7, 10, 8 minutos, ¿no? Y la hipoxia, sin embargo, se tolera mucho mejor y el paciente sale con una sensación como de energía, ¿no? Y entonces favorece mucho las mitocondrias y yo le enseño al paciente a hacerlo, esto, si creo necesario en su patología. Y todo esto entiendo que tiene evidencia científica. ¿Vinculada al cáncer? ¿Hay estudios? Sí, hay estudios vinculados. Bueno, hay muchísima evidencia científica de esto vinculada a la enfermedad crónica. Hay algún estudio vinculado al cáncer y en las estrategias horméticas yo enfocaría estas estrategias horméticas en paciente con cáncer como si fuera un paciente crónico. Es decir, donde hay un déficit energético, en qué sistemas, es en el intestino, es un cáncer de pulmón, es un cáncer un tumor cerebral, qué estrategia hermética le puede venir bien y lo enfocaría como si tuviera una enfermedad neurodegenerativa, como cualquier enfermedad crónica. Pero vamos, mal no le va a venir, desde luego que no. No. Porque el cáncer además es una enfermedad que, sobre todo algunas estrategias como la hipoxia intermitente,
el cáncer es una enfermedad que crece en condiciones de hipoxia, ¿no? Es decir, o sea, el cáncer necesita que no haya oxígeno en sus vías para crecer, estimula la producción de HIF-1, ¿no? Que es un complejo proteico que inicia toda la angiogénesis, todas las carreteras por las cuales el cáncer viaja a todas las partes del cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, la cámara hiperbárica es una de las funciones que hace, aumentar el oxígeno, ¿no? Para contrarrestar esa vía metabólica del cáncer. Y bueno, acabo de ver un festival de longevidad en Las Vegas donde se hizo una charla solo de la cámara hiperbárica. En Estados Unidos está mucho más implementado que en España, no sé por qué. Sí, pues bueno, supongo que porque es caro, porque no está apoyado por la comunidad científica oficial, porque en España la medicina es una medicina mucho más paternalista y pública, lo cual hace que al paciente se le escuche poco, porque no es cliente. Y sin embargo, en Estados Unidos, que es de donde parten todas estas medicinas y la oncología integrativa, lo que el paciente pide y solicita y dice ha de ser evaluado y valorado por sus médicos, porque el paciente también es cliente, ¿no? Entonces, el paciente te pide que quiere yoga en tu hospital y si no, se va a otro hospital. Es un poco así. Pues mira, tiene cosas buenas ser cliente. Sí, desde luego que sí. O sea, siempre decimos que lástima, ¿no? Que no tienen sanidad pública y para mí es perjudicial, ¿no? Desde un sentido común general, pero es una aproximación interesante lo que dices. Sí, y bueno, también es cierto que la sanidad pública, por un lado, está fenomenal porque llegamos a todos, ¿no? Desde la sanidad pública, pero por otro lado, pues no hay a lo mejor dinero para poner una cámara hiperbárica, si a veces no tienen ni para mejorar su resonancia, ¿no? En algún hospital, ¿no? O sea que... ¿Y eso de pasar sed? Bueno, eso es también muy interesante. La sed es un estímulo que hemos perdido en nuestra sociedad, uno de los más grandes estímulos horméticos más poderosos porque lo hemos perdido, ¿no? Como bebemos todo el tiempo líquidos que tienen cosas, siempre bebemos líquidos con cosas, refrescos tienen burbujas, zumos, es decir, no solamente ingerimos agua con cosas. Entonces, todo eso, ese tipo de estímulo, a un niño le das un zumo, le das una leche con algo, le das un... Bueno, yo no, ¿eh? Yo no. Sí, yo tampoco. Ni loca. Agua. Pero bueno, agua. ¿Qué bebida vegetal toman tus hijos? Se llama agua, la bebida vegetal. Entonces, eso altera la percepción de la sed por parte del hipotálamo. El hipotálamo tiene una barrera muy finita, la parte de la barrera hematoencefálica es muy finita, es la lámina terminis, ¿no? Entonces, la sed se percibe por dos mecanismos, por el riñón y por el hipotálamo. Se percibe por un desequilibrio de soluto, es decir, por la cantidad de sodio que hay en el agua, ¿no? Y entonces, ese beber con cosas altera los mecanismos de sed. Y luego también esta idea que no tiene ahora mismo ninguna evidencia científica que yo haya leído, pero que durante mucho tiempo se ha ido diciendo 8 vasos de agua al día, bebe, aunque no tengas sed tienes que beber. En los pacientes sanos, otra cosa es un paciente pues mayor, que no va a tener ese estímulo y que hay que ayudarle, ¿no? Pues eso tampoco realmente es hormético porque ni es adaptativo y evolutivo, ¿no? O sea, el Homo sapiens pues no bebía, pasaba sed y de repente había un arroyo, se lanzaba al arroyo y se lo bebía todo, ¿no? Y entonces hay que volver a recuperar en muchos pacientes el estímulo de la sed, el deseo de beber solo agua, no ingerir sustratos ni glucosa ni nada parecido, y se hace haciendo ayunos de sed. Es decir, ¿Ayuno de sed o ayuno de agua? ¿Cómo lo llamas? Ayuno de agua, perdón, efectivamente. Es coger y decir, durante 4 horas no vas a beber, aunque tengas sed. Y luego cuando tengas sed, vas a beber un montón, todo lo que quieras, te vas a saciar de agua. Y luego otra vez no vas a beber. Y eso genera que recuperemos de nuevo el estímulo hormético, que es la sed y que es fundamental. Porque además la sed, fíjate lo bonito que es, esto sirve mucho para sobre todo los pacientes renales, y para todo el endotelio, ¿no? Todo el aparato cardiovascular, porque la sed tiene mucho que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que es un sistema neuroendocrino fundamental, ¿no? Pero también la sed induce una conducta de búsqueda. Cuando tú tienes sed, buscas cosas, ¿no? Y genera dopamina y genera oxitocina, ¿no? Entonces, para los pacientes que tienen un déficit de dopamina, que están muy poquito motivados o que tienen una depresión un poco más dopaminérgica, esta estrategia sería súper útil y súper interesante porque genera dopamina en el cerebro. Me vuela la cabeza, Olga. O sea, me vuela la cabeza. O sea, claro, no comas sin hambre,
no bebas sin sed, pero Eso toda es. la vida nos han dicho lo contrario. Lo Yo no estoy de contrario. acuerdo en los 8 vasos al día, pero sí estoy de acuerdo en la hidratación, en que en personas con estreñimiento necesitan todo el rato esa hidratación y que no pasaba nada para beber sin sed. Al revés, era como ponte el vaso de agua al lado del ordenador y no te olvides de beber. No te olvides de beber. Y resulta que no. Bueno, sí, hay pacientes que tienen estímulo de sed, ¿no? Yo tengo pacientes y todos conocemos gente que tiene sed y le preguntas, ¿bebes agua? Sí, sí, y me gusta mucho. Siempre llevo mi agua en el trabajo, tengo mi botellita y además la bebo y me apetece. Bueno, pues tú no tienes un problema con este estímulo, pero hay pacientes que han perdido ese estímulo y en ese caso a esos pacientes Vale, o sea, si no tienes nunca sed, que hay mucha gente que se olvida completamente de beber agua, a esas personas, en vez de beber constantemente, la terapia sería... Pasa las canutas, que esto es la hormesis, y a las 4 horas te bebes la fuente entera. Y así recuperarás las ganas de beber. Eso es, esa sería la idea. Wow. Bien. Vale, vamos hacia la suplementación y después a las emociones. ¿Qué pasa con los suplementos? Los antioxidantes, por ejemplo, durante la quimioterapia, o las terapias intravenosas de vitamina C, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Los suplementos, los suplementos, como siempre decimos desde la medicina integrativa, la medicina natural, no son inocuos, ¿no? Por ser naturales, ¿no? Tienen sus efectos terapéuticos y tienen sus efectos secundarios. Y además tienen interacciones. Los fitoterápicos se detoxifican por las mismas vías que los fármacos normales, ¿no? Entonces, pues hay que evaluar muy bien qué quimioterapia toma el paciente, qué fármaco toma, cuándo lo toma, y cómo pautar, en ese caso, los suplementos para que no interaccionen con los fármacos, no aumenten su efecto o lo disminuyan. Los antioxidantes, la quimioterapia es prooxidante, trata de matar las células tumorales oxidándolas. Y entonces los antioxidantes tomados durante la quimio pues no tendrían mucho sentido porque realmente estamos haciendo una estrategia contraria, ¿no? Yo creo más en estrategias prooxidantes durante la quimio, como es el ayuno, que por ejemplo genera que la célula tumoral, de repente se vea más, ¿no? A la quimioterapia. La vitamina C endovenosa a dosis altas es prooxidante, entonces concomitantemente con la quimio vendría fenomenal. Y sin embargo, estrategias antioxidantes para reparar los efectos de la quimio después, ¿vale? Sería un poco la idea. Fito, micoterapia, alguna cosita que te guste especialmente, hablamos de la cúrcuma, no sé, di cosas. Pues bueno, suplementos que tienen evidencia, yo siempre trato de usar aquellas estrategias complementarias que han demostrado evidencia en pacientes oncológicos y si además la evidencia es para el cáncer que tengo delante, pues con más razón, ¿no? Siempre trato de ajustarme bien a eso. Entonces, cúrcuma, vitamina C, omega 3, cuando el cáncer no está proliferando de forma aguda y no está en fase aguda, sino que ya está en remisión, glutamina, también es muy interesante, ya demuestra evidencia, micoterapia, muchísima evidencia tiene, jengibre, luego también hay un montón de suplementos anticáncer que también han demostrado evidencia, como son pues todas las crucíferas, el indol 3-carbinol, la epigalocatequina, sulforafano, resveratrol, hay muchos suplementos. Entonces, volvemos de nuevo al origen, ¿no, Nuria? La manera de abordar siempre es ¿qué paciente tengo yo delante? ¿De dónde viene este paciente? ¿Qué necesita este paciente? Entonces, de todo esto que es oncológico, ¿qué le puedo poner que le vaya bien a su disbiosis, que además ayude a su inflamación crónica, que además sirva para regular sus emociones y su estrés? Es decir, orientar y coger todo eso, todas las herramientas que yo tengo y decir, de todas estas, ¿con cuáles menos puedo hacer más efectos, ¿no? Esa sería. Y trato a la persona en sí, es decir, no el cáncer, como si te suplemento esto para los náuseas, te suplemento esto para el otro, sino yo veo a esa persona y digo, esta persona lo que tiene es que desde hace 10 años le pasa esto. Entonces, vamos a ver con todo esto que tengo aquí si puedo también abordar aquello, ¿no? Me supo mal porque hace pocos días en Instagram publiqué algo de crucíferas y del sulforafano y una mujer me decía, creo que algo así como llevo toda la vida comiendo brócoli y me acaban de diagnosticar cáncer, ¿no? En plan, no digas de las cosas que son anticancerígenas. Claro, le saltaron todas las alarmas, ¿no? Al decir, venga, vamos a hablar de crucíferas que son antioxidantes y anticáncer, ¿no? Lo típico de hablar de las cosas anticáncer, que no son milagros. Claro. Y claro, estaba cabreada con todo el sentido, ¿no? De decir, no vayáis contando todo el día el rollo este de las crucíferas, porque a mí no me ha funcionado, ¿no? Claro, una sola cosa no funciona. Claro, bueno, es que hablabas antes, me preguntabas sobre si solamente la medicina convencional funciona, ¿no? O hay que aportar más cosas.
Es que el ser humano es multifactorial, el cáncer es una enfermedad multifactorial. No sabemos muy bien realmente tampoco. Estamos tratando de entender el cáncer desde la mente del ser humano, entender a seres humanos desde nuestra propia mente. O sea, es que entonces ya tenemos mucho sesgo, ¿no? Y el cáncer está por delante de lo que la investigación, vamos siempre por detrás del tumor, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el abordaje tiene muchísimo más sentido en una enfermedad crónica si lo hacemos desde muchas áreas y con sinergias, abordando todas las vías metabólicas y todas las maneras y todo ese terreno, y eso será lo que más éxito terapéutico pueda tener, teniendo en cuenta que, bueno, a nivel espiritual, pues también la vida y la muerte muchas veces no depende de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es un poco mi creencia también, y después de trabajar mucho con pacientes paliativos, pues yo también tengo unas creencias espirituales y bueno, pues es verdad, hay veces que no, a ti no te funciona esto, sí. Y no sabemos por qué, también tenemos que ser humildes, ¿no? Vamos a hablar un poco de emociones porque leí un artículo de tu blog que me pareció muy interesante donde te hacías la pregunta de si existe una personalidad asociada al cáncer. Sí, esto era una pregunta un poco retórica, ¿no? Ahora te contaré lo que yo opino de esto, ¿no? Bueno, en la personalidad, ¿no? Pues es una mezcla de factores biológicos, educacionales, comportamentales y psicológicos, ¿no? Que conforman nuestra estructura emocional para podernos enfrentar al mundo, ¿no? Decía Theodore Milton que la personalidad es al psiquismo como el sistema inmune a la biología, ¿no? Nos protege de los estresores, ¿no? Entonces, durante los años 90 se estudió patrones de personalidad como una especie de manera de estructurar al ser humano y de entender, ¿no? Como hacemos muchas veces los médicos, los psicólogos y todos los profesionales de la salud, ¿no? Que compartimentalizamos para tratar de entender mejor a la persona que tenemos delante, ¿no? Y se establecieron unos patrones de personalidad en función de la manera en la que esas personas gestionaban las emociones y sobre todo el enfado, la ira y el estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues hay el cliché clásico de personalidad tipo A, que es el ejecutivo de Wall Street, workaholic, que saca el aire hacia afuera, que pega 4 gritos y que indujeron que tenía más tendencia a padecer enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y le pusieron el nombre personalidad C al paciente canceroso, ¿no? Yo, en mi opinión, después de mi experiencia de muchos años de médico, de 20 años en consulta médica, yo no creo que exista una personalidad asociada al paciente canceroso. Pero sí que creo que existe un subtipo de personalidad que todos conocemos, que son personas que niegan sus emociones, que suprimen sus emociones, que tienen tendencia a reprimir las emociones, sobre todo la ira, el enfado, se comen la ira, no quieren molestar a los demás, son muy cuidadores del otro, se dedican al otro, pasan por encima de sus necesidades físicas y emocionales siempre por el otro, son cuidadores, huyen de los conflictos. Y bueno, es gente que gestiona mal las emociones porque tiende a negarlas o a suprimirlas, sobre todo las emociones desagradables que puedan generar un conflicto en su familia, en su entorno laboral, etc. Y esas personas, yo creo que tienen más probabilidad por esa situación y esa mala gestión emocional, de padecer enfermedades crónicas o enfermedades. No tiene por qué ser cáncer, ¿eh? Puede padecer pues igual pues un hipotiroidismo o no sabemos exactamente y no hay una correlación directa, ¿no? Pero está claro que la mala gestión de las emociones nos enferma, claro que sí. Te has formado en psicoterapia breve, que es un concepto que yo siempre hablo con el psicólogo Víctor Amat, que en redes ya ve la gente que tenemos como muy buen rollo, muy buena relación. A mí, justamente en los últimos tiempos, he hecho terapia con distintas personas y él es casi quien me ha dado a conocer esta estrategia, la psicoterapia breve, aunque no se la ha inventado él, ¿no? Tú te has formado en eso. Y como médico, ¿cómo lo usas en consulta y con un paciente oncológico? Pues bueno, la psicoterapia, yo cuando tengo al paciente, recibo al paciente, pues hay como varias maneras de abordar ese paciente a nivel emocional, ¿no? Yo siempre investigo la faceta emocional, siempre, porque somos seres psicosomáticos, no hay otra manera de abordar a una persona que la medicina psicosomática, ¿no? Todo ocurre a la vez. Lo físico genera emociones, pensamientos y constructos mentales, y lo mental también, y los pensamientos generan emociones físicas y pueden alterar y modificar la manera en que el sistema inmune se desarrolla o no, o altera la neuroendocrinología, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el paciente delante, la psicoterapia breve es una estrategia muy útil
para ir hacia adelante con ese paciente, para acompañar al paciente emocionalmente a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, ¿no? ¿Qué quieres decir ir hacia adelante? Para la gente que no entienda qué es la psicoterapia breve. Desde el momento del diagnóstico vamos acompañando con psicoterapia todo el proceso de gestión emocional de la enfermedad, ¿vale? O sea, ¿qué te está pasando ahora, no? ¿Cómo te sientes ahora? Y qué te va a pasar dentro de un mes, y dentro de 3 meses, y dentro de tal, y vamos haciendo psicoterapia, que yo me he formado en psicoterapia breve, pero suelo derivar a pacientes, porque suele ser una psicoterapia muy continuada, ¿no? De una vez a la semana. Entonces, suelo derivar a profesionales y a compañeros y para que te acompañen en el proceso como si fuera un psicooncólogo, ¿no? Te va acompañando en el proceso del enfermar, ¿no? Mientras que hay otro tipo de terapias que van mucho más hacia de dónde viene ese paciente, ¿no? ¿Qué le ha pasado en su vida a ese paciente? ¿Qué eventos traumáticos, qué emociones ha tenido, qué mala gestión de emociones ha tenido, qué tipo de constructo de personalidad tiene, cómo está, sobre qué se construye ese paciente, ¿no? Para entender por qué ha llegado a enfermar, ¿no? Ese sería otro tipo de abordaje emocional, ¿no? Y también te gusta y también lo practicas. Sí, ese lo practico más, ese es el abordaje más de la biodescodificación, del trauma, que la biodescodificación es un abordaje, digamos, del trauma, al igual que existen otros, es una herramienta de la medicina psicosomática, igual que un paciente puede hacer MDR o terapia somática para integrar el trauma y la situación física del trauma, también puede hacer biodescodificación, ¿no? Y yo sí que hago biodescodificación en consulta, me parecen como intervenciones más puntuales, ¿no? Que sí que el paciente puede acompañar y siempre están acompañadas de otro tipo de terapias que el paciente hace, y en esas sí que abordamos bueno, qué eventos ha podido suceder o han podido suceder en la vida para que el paciente en un momento determinado pues, haya podido desencadenar todos estos ejes de estrés. Pueden ser eventos puntuales o pueden ser eventos repetidos crónicos, ¿vale? Que pueden desencadenar o pueden haber ayudado a que se desencadene una enfermedad crónica, ¿no? ¿En qué consiste exactamente la biodescodificación? O sea, a nivel teórico ya lo he entendido, pero para hacer una similitud pues con una hipnosis o con o si hay alguna técnica, algún método, alguna herramienta que se usa, porque no hemos hablado aún en el podcast no habíamos hablado aún de biodescodificación. La biodescodificación se utiliza con un método, bueno, pues no es una hipnosis realmente, es una meditación suave, una sugestión, digamos, en la cual pues el paciente va rememorando, va conectando con sus sensaciones físicas, emocionales, con las emociones asociadas a esas sensaciones corporales y va hacia atrás en la vida recordando y tratando de dejar que llegue a la sesión o a su cabeza momentos en los que ha vivido estas sesiones, ¿no? Estas emociones, ¿no? Y bueno, pues vamos viviendo diferentes eventos que han podido ser vividos por él como traumáticos, ¿no? Vamos explorando así, no es nada místico ni nada, es bueno, cierra los ojos, relájate, entramos en un poquito de relajación y vamos a dejar que sea tu cuerpo el que, bueno, pues de alguna manera aflore emociones, sensaciones, etcétera, y tratar de observar qué eventos están relacionados con eso, ¿no? Y lo haces, entiendo, no necesariamente solo con un paciente con cáncer, no, sino cuando lo ves oportuno delante de cualquier paciente, ¿no? Claro. Nosotros tenemos la idea de la PNI es que este terreno, ¿no? Hay una serie de eventos fisiopatológicos. Todo lo que hemos hablado del terreno del paciente canceroso, del paciente oncológico o del paciente crónico, son mecanismos fisiopatológicos de enfermar, resistencia a la insulina, inflamación crónica, endotoxemia, disbiosis. Pero luego esos eventos pueden ser desencadenados, es decir, se puede desencadenar la enfermedad por determinados estresores, ¿no? Y esos estresores pueden ser inmunológicos, pues tener un COVID y a partir del COVID todo se ha ido al garete, puede ser estresores tóxicos, pues me hice un TAC con contraste y desde el TAC con contraste es que no levanto cabeza, estoy agotada, dolores por todas partes. Y también uno de esos estresores pueden ser emocionales, pueden ser sociales, emocionales o cognitivos, ¿no? Entonces, un evento estresor emocional puede desencadenar todo eso. Y cuando yo en la historia entiendo que lo que verdaderamente desencadena y el kit, el núcleo duro del paciente está en las emociones, siempre le propongo hacer biodescodificación, derivarle a pacientes para hacer psicoterapia breve o incluso una psicoterapia humanista más profunda si el paciente quiere ahondar, sí. O sea, tienen que cumplir una serie de criterios, ¿no? Para que entiendas que ha podido haber un evento traumático. Sí. Que el evento traumático entiendo que es el que
¿Cómo lo vinculas a la importancia de lo que le haya podido pasar en el pasado? En realidad, traumas y situaciones dramáticas tenemos todos en la vida, Claro. ¿no? Y la gente, claro, me dice, ay, pero yo tengo un montón de traumas y eso me va a enfermar, lo voy a somatizar, ¿no? Pero en realidad, el evento traumático, el bioshock, el evento traumático que puede llegar a somatizarse o que puede alterar los ejes de estrés y que puede provocar todo este desequilibrio en la neurobiología, tiene que tener unas características muy particulares, Nuria. Tiene que ser vivido en soledad, tiene que ser inesperado, no te esperas vivirlo de la manera en que lo estás viviendo, ¿vale? Tiene que ser dramático para la edad a la que lo viviste. Dramático a los 40 no es lo mismo dramático a los 20 que dramático a los 7, ¿no? Tiene que no haber solución para la persona que lo vivió, ¿vale? En ese momento no encontró ninguna solución y tiene que no haber podido resolver una necesidad emocional básica en ese momento, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Y tiene que cumplir todos esos criterios para somatizarse de alguna manera, ¿no? Según la medicina psicosomática, ¿no? O varios de esos criterios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, pues oye, si tú a esta edad, pues yo un día tengo una agresión sexual en mi portal, ¿no? Alguien me intenta agredir o lo que sea, pues eso es un drama, es un trauma, ¿no? Pero claro, yo voy a llegar a mi casa, me voy a echar a llorar, se lo voy a contar a mi marido, voy a ir a la comisaría, voy a hablar con mis amigos, voy a llamar a mi psicóloga y pedirle cita durante 3 meses todos los días, voy a ponerme en contacto con una asociación, voy a pedirme una baja. Entonces, bueno, eso no tiene por qué ser vivido en el inconsciente y no tiene por qué somatizarse, porque tú has tenido todos los recursos para que ese evento traumático lo hayas podido digerir e integrar, ¿no? De trauma, con la doctora Cristina Pallisé tenemos una masterclass dentro del curso de longevidad, que si no estás apuntada en la edición de este año, repetiremos con nuevas masterclass y la nueva evidencia científica que los colaboradores van a aprender en un año de vida. ¡Buah! Ni me lo puedo imaginar lo que será en septiembre que viene, pero este año con Pallisé nos hemos dedicado al trauma, que es lo que nos estaba contando también ahora Olga. Y ya para terminar, se dice que a lo largo de nuestra vida pasamos por cánceres por nuestro propio cuerpo a veces, y que el cuerpo normalmente los sabe gestionar y los va eliminando. ¿Eso es verdad? Bueno, nosotros lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos intrínsecos de reparación que funcionan muy bien, ¿no? Eso se ve muy claramente en los niños, ¿no? Que se hacen una herida y enseguida lo resuelven, ¿no? Y nosotros tenemos constantes mutaciones anómalas en las células. Por eso la teoría genética de las mutaciones, bueno, pues hace un poco aguas, ¿no? Desde la medicina integrativa, porque mutaciones anómalas tenemos todos. Y nuestras células tienen mecanismos de reparación mediante la apoptosis o mediante la identificación de esas células anómalas por el sistema inmune, ¿no? Pero células anómalas, yo estoy así, sí, ya se ve, pero hasta el punto de tener un cáncer y que el cuerpo lo resuelve y ni te enteras. Pues puede que sí, ¿no? Puede ser que estas células anómalas empiecen a proliferar, ¿no? Yo creo que los mecanismos de proliferación de cáncer ya implican un desequilibrio muy grande, ¿no? Esto se ve mucho más a nivel celular, ¿no? A nivel microcelular, pero también es verdad que en muchas biopsias se encuentran tumores y el paciente no ha muerto de ese tumor. Entonces no sabemos si eso hubiera quedado quiescente o ese tumor hubiera acabado desencadenándose en un tumor maligno en un momento determinado, ¿no? Bueno, es que me alargo un poco, ¿eh? Siempre tengo la sensación que hay un momento... es una teoría mía y que dirás, vale, no, esto no es así, Nuria. Vale, pues va, de acuerdo. Pero siempre me suele cuadrar que los cánceres más agresivos pasan en gente más joven. No estoy hablando de un cáncer de mama a los 28 años, que a veces ha pasado, ¿no? Y que si prolifera rápido dices, quizás es porque también las células están en su máxima efervescencia porque era joven y tal. No, depende, porque no. Veo casos de 20 años súper bien resueltos y casos de 50 que no, pero sí me cuadra con una franja de edad muy, muy mayor. En plan, un cáncer de próstata en una persona de 80 años y se muere de otra cosa. Y el cáncer de próstata no es lo que acaba con la persona, ¿no? Quizá una caída, una fractura, cosas que nunca les damos la importancia, ¿no? Que no, o un paso por el hospital y cómo les queda, cómo después se apagan, ¿no? Como una vela que se va apagando. Y eso tiene una base, el decir, tú si pasas una cierta franja de edad, tipo 70 y pico, 80, un cáncer no tendrá el mismo impacto que si debutas en un cáncer con 48 años.
Claro, el índice de proliferación celular y de reparación y de recambio celular es muchísimo más lento a medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, lo lógico es que la mutación y la capacidad de mutabilidad de una célula cancerosa va a ser muchísimo menor a los 80 que a los 70 que a los 60, es así. Y entonces por eso hay muchas personas mayores que tienen un cáncer y que tienen ese cáncer quiescente y, como dices tú, acaban muriéndose de una neumonía o de alguna otra cosa y llevan 1 año y medio con un cáncer, incluso a veces sin tomar quimioterapia ni nada porque no se la dan, ¿no? Pero también hay una cosa muy curiosa y es que el cáncer en realidad es una patología del envejecimiento, ¿no? O sea, es algo muy, muy a pensar, ¿no? Tenemos que pensar mucho en esta sociedad que estamos haciendo, ¿no? Para que realmente el cáncer no sea una patología única y exclusivamente de envejecimiento. Claro, se producen tantas mutaciones que llega un momento que lo lógico sería que tú solamente tuvieras cáncer a los 70, cuando llevas años con mutaciones, ¿no? Entonces ya en un momento determinado, pues ya tus células pues ya han mutado tanto que es que ya llega un momento que ya son anómalas esas mutaciones o ya se hace peor ese recambio celular. Y sin embargo eso no ocurre. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué estamos haciendo en esta sociedad que hace que no identifiquemos esas mutaciones, que no acabemos con ellas, que generemos ese contexto para que se produzcan más a menudo, incluso en niños pequeños, incluso en enfermedades graves en niños pequeños, autoinmunes, cosas así? Entonces, bueno. Olga, pasas consulta a través de tu página web actualmente y es la única forma y la forma de contactar contigo para pedir citas si alguien nos está escuchando y quiere pedir cita. Sí, yo siempre os pido que contactéis conmigo por el correo electrónico, que es consultas@draolgagarciagomez.es, que está en mi página web, en mi Instagram, porque siempre os contesto y procuro contestaros personalizadamente, etcétera. Y paso consulta en Madrid presencial, online también, y luego también un día a la semana paso consulta en la MD Anderson, aquí en el Hospital de Madrid. O sea, en el Hospital de Madrid aún estás, sí, pero también es vía privado y que contacten contigo, no a través del hospital. Es vía privado, ahí también pueden llamar al hospital, pueden también citarse a través de la MD Anderson también directamente. Vale. Olga, te tendré en mis oraciones a ver si este 2023 volvemos a coincidir con todo el aprendizaje que nos has dado hoy y que seguro que te irás actualizando y con esa experiencia clínica de no solo teorizar, sino que estéis pasando consulta y viendo pacientes cada día, que esto es maravilloso porque venís con mucho más sentido común de lo que puede necesitar la gente y qué es lo que les va bien de verdad. Muchas gracias, ha sido un placer.